Las medidas de posición son valores de la variable que nos informan del lugar que ocupa un dato dentro del conjunto de datos ordenados. Es decir, tendremos todo el conjunto y con las dos medidas de posición que explicaremos a continuación podremos saber la posición. Hay dos tipos de medidas de posición, que son los cuartiles y los percentiles. Los cuartiles son medidas que nos dividen el conjunto de todos los datos en 4 partes, de manera que el cuartil 1, que se representa con la letra Q1, nos divide la primera parte, sería una cuarta parte del total, que en forma de tanto por ciento es el 25%. El cuartil 2 nos divide el conjunto de datos en otra parte más, que sería el 50%, y el cuartil 3 nos divide en las últimas partes y sería o correspondería al 75%. Los percentiles hacen lo mismo, dividen el conjunto de datos, pero en 100 partes diferentes. Para entenderlo mejor pasaremos al ejemplo que tenemos aquí. Queremos realizar el estudio estadístico sobre las notas que han sacado en un examen un total de 37 alumnos, de manera que han sacado un 0, un alumno, han sacado un 1, 3 alumnos, un 2, 2 alumnos, un 3, 2 alumnos y así, un 8, 5 alumnos, un 9, 2 alumnos y un 10, un único alumno. De manera que, si nosotros tuviéramos el conjunto de datos ordenados, empezaríamos. Primero tendríamos el 0 del primer alumno. Luego tendríamos los unos de 3 alumnos más, por lo tanto, los 3 unos. Después tendríamos 2 doses de los otros 2 alumnos, 2 y 2. Y así iríamos colocando todos los números ordenados. Como son muchos, es muy largo y para eso hacemos el cálculo con los cuartiles, para ver hasta dónde llega cada una de las notas. Entonces, para calcular Q1, Q2 y Q3 tendremos que tener en cuenta estos tantos por cientos. Q1 nos indicará el 25%. Para calcular Q1 lo que tendremos que hacer es multiplicar el total que tenemos, 37, y calcular el 25% de 37. Por lo tanto, multiplicaremos por 25 y dividiremos por 100. De manera que el 25% de 37 sale de multiplicar 37 por 25 y dividirlo entre 100, que son 9,25. De manera que el dato que ocupe la posición 9,25 será el que nos delimitará este Q1. En vez de ir escribiendo todos los números, para ver qué dato ocupa esta posición, tendremos la columna de la frecuencia absoluta acumulada. De manera que ya lo hemos explicado en otro vídeo, para hacer esta frecuencia absoluta acumulada tenemos que sumar las frecuencias absolutas de al lado y las de arriba. De manera que fijaros, este 1 sale porque aquí al lado solo hay un 1 y arriba no hay más números. La segunda frecuencia absoluta acumulada es 4, que sale de sumar 3 más 1. La siguiente frecuencia acumulada es 6, que sale de sumar 2 más 3 más 1. Y así con todos los números. Recordad, como ya hemos explicado en otro vídeo, que el número final tiene que ser igual a la suma total de estos valores de la frecuencia absoluta. Entonces, aquí tenemos todos los números ordenados, de manera que el 0 es el primer número, hasta la posición 4 tenemos el 1, hasta la posición 6 tenemos el 2, hasta la posición 8 tenemos la nota 3 y hasta la posición 11 tenemos la nota 4. De manera que fijaros, si Q1 corresponde al valor que está en la posición 9,25, fijaros que el 3 no llega, pero el 4 sí que llega, porque el 4 es el que ocupa la posición 9, 10 y 11. Desde el 8 hasta el 11 es la nota 4. Por lo tanto, el Q1 sería 4. ¿Esto qué quiere decir? Que el 25% de alumnos, que es el Q1, han sacado menos de un 4 de nota en el examen.
Si no lo veis claro, lo que podéis ir practicando, lo que podéis hacer es ir apuntando los números, de manera que lo haremos con este porque es muy rápido. Fijaros que teníamos un 0, 3 unos, 2 doses, añadiremos 2 treses, 3 3, y luego los 3 cuatros que han sacado, un 4, otro 4 y otro 4. Y fijaros que en la posición 9,25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos un 4. Por lo tanto, el cuartil 1 sería este 4 de aquí. Pero para no tener que escribir todos los números, vuelvo a repetir, miraremos la frecuencia absoluta acumulada. Y la cifra que sea igual o que pase, este de aquí será el Q1. Para calcular el Q2 deberemos hacer lo mismo. Q2 es igual al 50% de 37, de manera que multiplicaremos 37 por 50 partido 100. Si hacemos esta operación nos sale 18,5. Eso quiere decir que el dato que está en la posición 18,5 será el Q2, de manera que buscamos en la acumulada. Fijaros que aquí tenemos el 15, que no llega a 18,5, y el siguiente es el 23, que ya ha sobrepasado. Por lo tanto, el Q2 corresponderá a la nota 6 del examen. De manera que, como el Q2 es el 50% y es la nota 6 del examen, querrá decir que la mitad de alumnos habrán sacado menos de un 6 y la otra mitad de alumnos habrán sacado más de un 6. Fijaros siempre, si os piden más cosas, que el Q2 siempre os tiene que coincidir con el cálculo de la mediana, que nos indicaba el valor que estaba justo en el medio, en el 50%. Y por último, calcularemos el Q3, que era el 75%, de manera que 37 por 75 partido 100. Multiplicamos y dividimos entre 100 y nos da 27,75, de manera que el valor o el dato que encontramos en la posición 27,75, fijaros que es el número 7, que llega hasta el 29. Por lo tanto, Q3 sería el 7. ¿Qué quiere decir esto? Que un 75% de los alumnos han sacado menos de un 7 y el otro 25% ha sacado más de un 7. Y de esta manera podemos posicionar mejor los datos dentro de todo el conjunto. Los percentiles, que es la otra medida de posición, o centiles, que se le llama a veces, es lo mismo, pero cuando dividimos el total de datos entre 100. De manera que si nosotros queremos calcular el percentil 40, que representará el 40% de los datos, lo que tendremos que hacer es calcular el 40% del total de 37, de manera que haremos 37 por 40 partido 100. Multiplicamos 37 por 40 y lo dividimos entre 100, nos da 14,8. Y ahora buscamos el número que ocupa la posición 14,8 en la columna de las acumuladas. De manera que fijaros que el que sobrepasa el 14,8 es la nota 5, que llega al 15. Por lo tanto, el percentil 40 será la nota 5, porque sobrepasa, y eso querrá decir que el 40% de los alumnos han sacado menos de un 5 y por lo tanto el 60% restante está por encima del 5.